Muchas gracias, compañera. Nos encontramos aquí sobre la ruta Mariscal Estigarribia, donde se está haciendo frente a un problema latente en nuestra sociedad. Algunas personas atacan a los reconocidos Chespi llamando a la policía, otros lo hacen por mano propia. Pero aquí algunos trabajadores de esta hora específico utilizaron un llamativo espanta Chespi. Obviamente es un muñeco cuyo objetivo es espantar a las personas que intentan ingresar a este edificio a consumir todo tipo de estupefacientes. Vamos a aprovechar que estamos en el momento de tereré acá de los trabajadores de manera a poder hablar y que nos expliquen un poco cómo funciona este espanta Chespi exactamente. Estamos con Ángelo, que nos va a explicar hace cuánto que está acá este muñeco. Y está hace prácticamente 2 meses y el tema es que se trate de que, o sea, que para que no sean ellos lo único que pueden intimidar, ¿entendés? Y para que eso pusimos así para que vean que estamos atentos para cualquier cosa. ¿Entraron acá los Chespi antes? Entraban mucho, o sea, prácticamente todos los días. Después, cuando empezamos a llegar a quedarnos acá, ya entraban cada fin de semana mañana. Pero una vez que pusimos ya casi ya no entran más, porque después que llegamos a seguirla ellos 2 o 3 veces, porque se desaparecieron otras herramientas, hasta ropa y toda esa onda. Y pusimos para la gente puede ser algo bueno y toda esa onda, sino que es para mostrarle que también estamos atentos y no nos pueden intimidar, ¿entendés? Por eso te pusimos. Bastante peculiar es el sistema que están utilizando. La gente generalmente llama a la policía, pero ustedes prefirieron poner un espanta Chespi. Y sí, y porque algunas veces los policías, será por cualquier otra cosa, no pueden llegar rápido, porque siempre la gente se queja que no llega rápido la policía y todo eso, y prácticamente no hace falta tampoco depender de nadie cuando vos mismo puedes actuar, ¿entendés? Inclusive mencionaba que esta es una zona bastante peligrosa. Hace inclusive unos días acá mismo enfrente le robaron a una chica en una motocicleta. Y sí, fue rápido el momento, ni siquiera pudimos actuar porque la moto estaba en el otro lado del carril y le sacaron su cartera de su celular y corrió al otro lado y se fue en la moto y ya no pudimos actuar porque fue muy rápido. Y para estar atento a cualquier cosa pusimos y así también nosotros mismos actuar, no depender, como dije, de las policías, eso porque muy tarde llegan, ¿no? También mencionaste que ustedes duermen aquí de noche, son los encargados, y en varias ocasiones se encontraron con estas personas que intentan ingresar aquí para consumir. Sí, varias veces tuvimos así prácticamente, como se dice, enfrentamientos, donde la cual nosotros le seguíamos a ellos, porque como cualquier gente sabe, nos da gusto que se robe tus cosas o se pierdan, ¿entendés? Tratar de hacer lo posible para recuperar otra vez, nos da gusto. Y una vez que lo encontrás con el nervio que te tenés por dentro, sí o sí le vas a seguir para agarrotearle, ¿entendés? Y 2 o 3 veces llegamos a perseguirle, ya hacía yo. Y prácticamente después de todas esas veces ya muy poco se entra. Ya prácticamente. Gracias, Ángelo. Bueno, es lo que mencionaba justamente respecto a este muñeco espanta Chespi. Quizás sería interesante también, compañeras, buscar otras zonas de la capital de manera a poder implementar este tipo de muñecos o espanta Chespis, ya que hay varias zonas en las que la misma ciudadanía denuncia la inacción de la policía, y según estos trabajadores al menos, este es un método bastante interesante y funcional. Muchas gracias, volvemos a estudios.